Bueno, pues muy buenas tardes a quienes van llegando y a quienes están con nosotros. Vamos a empezar haciendo esta pequeña reflexión, meditación. Inhalamos profundamente, exhalamos suavemente. Se inhala y se exhala suavemente. Vamos a relajar completamente nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional. Poco a poco nos vamos a ir relajando. Vamos a iniciar con esta pequeña meditación y vamos a concentrarnos en el sonido y los mantras. Repetimos ahora nuestro mantra Om. Om. Armonizamos nuestra mente y nuestro cuerpo. Vamos a ir armonizando cada uno de nuestros chakras, desde el chakra raíz, que es el chakra Muladhara, con su sonido. Lam. El chakra raíz nos remite al elemento tierra, donde tomamos el arraigo y la seguridad y fortalecemos nuestro sistema emocional. Continuamos con el sonido BAM, que corresponde al chakra Svadhisthana. BAM. Pronunciando un sonido gutural con la M hasta el último. Muy bien. Para quienes van llegando, estamos realizando una pequeña meditación para armonizar nuestros chakras. Vamos a continuar con el chakra Manipura, con el sonido RAM. Ram. Chakra Manipura corresponde al elemento fuego. Siguiente chakra. Chakra Anahata. Sonido Yam, que corresponde al elemento aire. Yum, Yam. yum, Respiramos profundamente. Hacemos una breve pausa. Inhalamos y relajamos. Inhalamos lentamente. Retenemos y exhalamos, ya que estamos en el chakra Anahata, que corresponde al control del elemento aire. Vamos a continuar esta armonización con el chakra Visuddha, que corresponde al sonido Ham. 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 Tomamos aire, relajamos
Tratamos de Om. cerrar un poco con nuestros ojos y descansamos nuestro sistema nervioso. Vamos al siguiente chakra, que es el chakra Vishuddha, que corresponde al elemento Ham. Creo que sí, ya lo dijimos. Bueno, vamos a repetir el chakra Vishuddha con el elemento Ham. Om. Ham. Continuamos con el chakra Adna. Este chakra es muy importante porque nos permite el control de nuestra glándula pineal. Aquí vamos a repetir el chakra Om. O-M. Om. Om. Vamos a continuar ahora respirando, relajando, respirando profundamente, reteniendo un poco la respiración, una respiración diafragmática, exhalando suavemente. Inhalo paz, exhalo tranquilidad. Vamos a terminar esta armonización de chakras con el chakra Sahasrara, pronunciando el sonido A-U-M. Ah. Am. Un sonido largo, largo, nuevamente. A-U-M. Aum. Vamos a pronunciar ahora el sonido que armoniza todos nuestros chakras. On, Mani, Padme, Hum. Om mani. Vamos a Om. empezar a la de tres. Una, dos, tres. On, Om. Mani, Padme, Hum. On, Mani, Padme, Hum. On, Mani, Padme, Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om mani padme. Ok. Sí, Se le le oye. dije, dijo que me la mandes, que para mandársela a su sobrino y lo haga. Muy bien. Por ahí se oye un microfonito abierto, pero bueno, vamos a tratar de cerrar los micrófonos que estén abiertos. Vamos a tomar un poco de aire. Vamos a retener. Bajamos el aire hacia la parte de nuestro diafragma. Inhalamos y exhalamos. Con esto equilibramos nuestros chakras, nuestro sistema nervioso y todos nuestros sistemas corporales. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio con los temas del seminario. Antes de todo, quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, cómo se sintieron, si escucharon nuestro cuenco. El cuenco, se le conoce comúnmente como el cuenco tibetano, pero en realidad no es su verdadero nombre. Se trata de un cuenco cantor del Himalaya, dado que los cuencos tibetanos no eran una
práctica dentro de la cultura que desarrolla este instrumento, que es en el Himalaya, un poquito más cerca de la India. Bueno, hoy vamos Este, a tocar el tema de, sí, ¿alguien quiere hacer algún comentario por ahí? ah, mm, decirle que yo no escuché sonido del cuenco. No sé Ah, si por bueno, alguna falla de mi computadora o si alguien más sí lo escuchó. No sé. sí, sí, es lo que yo les preguntaba, que se habían escuchado el sonido. A ver, más o menos tenía este volumen. Yo entré a tiempo y no lo escuché. Ahí estamos en una frecuencia de un sonido grave. No se escucha, Doc. Bueno, vamos a iniciar nuestra próxima sesión diferenciando los sonidos graves y los sonidos agudos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien sí escuchó? A ver, por favor, si nos quieren. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de los criterios para el diagnóstico en medicina integrativa asistidos por IA. Hemos trabajado este tema ya durante algunas sesiones y hoy les voy a presentar algunos de estos criterios. Si alguien quiere algún otro tema después de esta presentación, sería prudente que nos indicara. Y si no, pues nos seguimos de filo. Vamos a compartir pantalla, permítanme. Vamos a compartir. Ok, 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 ok. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar nuestra presentación. Ahí estamos. Todos tienen la pantalla, ¿verdad? Vamos a hacerla con... Sí, se está viendo la pantalla. Muy bien. Dentro de estos criterios para el diseño del agente y para el diagnóstico tenemos el criterio de ciencia o lo que llamamos base epistemológica basado en el enfoque de la filosofía de la medicina holística. Después tenemos el modelo pedagógico de cómo el agente va a ser entrenado, cómo la IA va a ser entrenada a través de un aprendizaje que se denomina tipo Machine Learning. Y luego tenemos el modelo instruccional para enseñar al usuario el uso del agente. En el tercer punto tenemos el modelo tecnológico o las diferentes tecnologías que vamos a usar para la construcción de este sistema de diagnóstico. Tenemos después el diseño de la interfaz entre el usuario y el agente de diagnóstico basado en un modelo específico de lenguaje. Y por último, un avatar. El criterio de ciencia o base epistemológica, estamos hablando de un- una construcción de un sistema de diagnóstico alineado con los principios de la medicina integrativa, que considera al paciente como un todo, cuerpo, mente y espíritu. Evidencia científica. Este es el punto en donde llamamos integrativo, porque lo que estamos planteando aquí es asegurar que los diagnósticos de la gente sean respaldados por estudios científicos y validados. Voy a mostrar un ejemplo posteriormente. Enfoque interdisciplinario. Aquí hablamos de integrar conocimientos de medicina convencional, terapias complementarias y la psicología. Ética médica. Incorporar principios éticos como el respeto de la individualidad del paciente y la no maleficencia. En estos criterios clave
es importante considerar la ética médica. Actualmente se tienen en los sistemas de diagnóstico convencional, pues ahora sí que les importa muy poco el paciente porque te pueden recetar un medicamento que te envenene el cuerpo y después pues tengas efectos secundarios muy, muy adversos. Por eso hablamos de incorporar el respeto por la individualidad del paciente y la no maleficencia, es decir, no recetarle un medicamento donde va por curarse una enfermedad y sale con 3, 4. Les ejemplifico. Ustedes van por una faringitis, le recetan antibiótico y salen a los 3, 4 días con un hoyo en el estómago. Es decir, con una toxicidad y un envenenamiento del cuerpo por el producto alopático. No todos los productos alopáticos son malos, pero en gran parte sí se da esa maleficencia respecto a los diagnósticos. Bueno, modelo pedagógico del aprendizaje. Estamos hablando del aprendizaje automático de la gente para definir cómo este agente que nos va a asistir en nuestros diagnósticos va a aprender y va a ir mejorando con el tiempo. Aprendizaje supervisado. Esto es entrenar a la gente de IA con datos etiquetados de bases de datos validadas donde se reconocen los síntomas y el diagnóstico. Aprendizaje no supervisado. Esto es para identificar patrones de datos no estructurados como historiales médicos. Aprendizaje por refuerzo. Para mejorar recomendaciones, reclamos en retroalimentación de médicos y pacientes. Esta parte de aprendizaje por refuerzo se da bajo una metodología de trabajo colaborativo entre el médico, el agente que está asistiendo el diagnóstico y el paciente o consultante. Aprendizaje de transferencia. Aquí hablamos de usar modelos preentrenados como GPT, DeepSeek, adaptados al dominio médico. Actualmente, los agentes IA generales como GPT o GPT son modelos que de repente entran en afirmaciones y en suposiciones, incluso llegan a dar conocimientos que son una forma de alucinación, una forma de desvío de conocimiento real. Y ya no nos checa de repente la recomendación para el diagnóstico que nos está generando el agente. Por eso es importante el desarrollo de un modelo preentrenado, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Modelo instruccional para el usuario. Quiere decir que el usuario debe saber cómo va a entender este diagnóstico, cómo lo va a hacer, si va a ser el usuario el que entre a consultar su propio diagnóstico y por lo tanto va a tener que tener un conocimiento de cómo usar el agente. Es como cuando ustedes aprenden a usar la computadora. Necesariamente necesitan saber cuáles son las funciones de la máquina. Así también se tendrá que saber por parte del usuario cómo tomar un diagnóstico asistido por IA. Retroalimentación continua. Aquí buscamos incorporar un sistema de retroalimentación para mejorar la usabilidad del diagnóstico asistido. Modelo de tecnologías múltiples. Es decir, este criterio es muy amplio ya que incorpora diversas tecnologías, arquitecturas del sistema, de cómo se integran las diferentes tecnologías. Estamos hablando de tecnologías computacionales, bases de datos, front-end, APIs, escalabilidad, asegurar que el sistema pueda manejar un crecimiento en el número de usuarios y número de datos. En este contexto, permitir la integración con otros sistemas de historiales médicos, eh, archivos electrónicos, laboratorios. Hasta aquí en este punto, ¿tienen alguna duda? Miren, esta es Una la curiosidad, forma. Sí, perdón, esta partecita me pareció muy interesante cuando nos dice que es un modelo preestablecido. Esto quiere decir que preentrenado. preentrenado. Ok, esa fue la Sí, o palabra. preestablecido, es En- correcto. para que el usuario que va a estar ahí sea entrenado para saber cómo preguntar.
y obtener, a lo mejor la pregunta en un diagnóstico podría ser algo muy simple como un sí o un no, y más bien lo que vamos a proceder es el resultado que nosotros le vamos a dar. Nos podrían decir, ¿tiene usted alguna técnica de respiración? Ellos nos dicen no, pero lo importante es lo que nosotros le vamos a dar de la técnica de respiración. Y entonces, ese modelo que nos está diciendo es tener las bases para poder entregar lo que queremos, ¿verdad? En los dos Sí, casos. sí, mira, el modelo, aquí estamos hablando, era en la anterior lo del el modelo instruccional y el modelo preentrenado, ¿no? El modelo pedagógico. Eh, todas las CIA ya cuentan con un sistema de inteligencia general, por así decirlo, ¿no? Y les puedes preguntar de carpintería, les puedes preguntar de cocina, les puedes preguntar de lo que gustes, de matemáticas, les puedes preguntar. Pero aquí hablamos de un agente que va a ser entrenado en el ámbito o en el contexto de la salud integrativa, no en el campo de la salud en general o la medicina alópata, sino de la salud integrativa. Este preentrenamiento le va a permitir conocer técnicas de respiración, técnicas de relajación, terapias complementarias, metodologías de diagnóstico. Aquí nos vamos a basar en tres bases de datos o tres campos de la medicina complementaria. Uno será el de la medicina tradicional china, otro será el de la medicina ayurveda y un tercero será el de la medicina homeopática, ¿sí? Vamos a tener acceso, bueno, en el modelo que yo estoy desarrollando, yo estoy conectando mis bases de datos con medicina tradicional china, medicina tradicional ayurveda y medicina homeopática. Por lo tanto, mis diagnósticos se van a mover a partir de esos marcos de conocimiento, de esa base de conocimiento. Obviamente, si entramos a Ayurveda, incluso en la medicina china se podrán ver conocimientos sobre las técnicas de respiración. ¿Sí, Celina? Más o menos le aclaro el punto. Sí, perfecto. Y qué bueno que tomó, no sé si en la información que vaya a presentar, para que lo tome en cuenta, por favor. Ayer, Sí, el día de ayer, me un poquito presentó, más fuerte si nos habla. Sí, no lo escucho. no sé si esto lo vaya a tocar y si no, para si lo incluye en sus respuestas, doctor. El día de ayer estuve en la Cámara de Diputados por un tema en conclusión, lo que nos pidieron o lo que nosotros pedimos también es que había que capacitar a terapeutas para que ellos pudieran utilizar estos materiales y van a haber ponencias para esto y hay que presentarlo, porque efectivamente, así como lo está usted planteando, puede ser ahorita, es el momento de poner orden y que, pues, cómo vamos a utilizar estas nuevas herramientas y los apoyos que va a haber y ya está pues, en la mesa. O sea, ya empezamos, así que, pues, muy oportuna su presentación. Le regreso a los micrófonos. Muchas gracias por el Bien, interés. bien, miren, les comento que para dar validación a a este modelo de criterios, soy en comunicación con una revista de investigación de medicina tradicional china, en China. Entonces, ellos ya tienen parte de mi trabajo y va a ser revisado y vamos a generar una publicación. Es una revista de medicina integrativa de China. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis, un poco más énfasis en el uso de la medicina tradicional china, porque ellos lo que van a validar son los criterios de diagnóstico que están siendo utilizados en ese agente. Ahora, volviendo a la presentación, el modelo tecnológico, como les decía, integra diferentes tecnologías, como son un lenguaje de programación, integra bases de datos, es decir, bases de datos de diagnósticos, de pronósticos y tratamientos de los campos de las medicinas referidas. Y este lenguaje de programación que se usa actualmente para preentrenar un agente está desarrollando lo que se llama Python. Se escribe en español así, pero se pronuncia Python, ¿sí?
Entonces, este lenguaje es con el que están construidas la mayor parte de las IAs actualmente. Y en el marco del contexto de la salud, estamos buscando la integración con sistemas médicos. ¿Qué sistemas médicos? Los sistemas médicos de la medicina tradicional, de las diferentes medicinas que he referido, tanto la revisión de historiales electrónicos, estudios de laboratorio, etcétera. Esto es lo que llamamos modelo tecnológico, modelo de tecnologías múltiples, ¿sí? Para el diseño. Entonces, vamos a continuar con el cuarto punto, el diseño de la interfaz. ¿Qué es lo que estamos desarrollando aquí? Un modelo específico del lenguaje natural. Este criterio es así súper importante para tener una comunicación efectiva entre el usuario, el médico y el consultante. Hablamos de una programación que utiliza lenguaje natural, lenguaje de redes neuronales, el lenguaje natural, para entender y generar respuestas en lenguaje natural, pero específicamente en el campo de la salud integrativa, ¿sí? No de carpintería, no de religión, no, 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 sino en el campo de la medicina integrativa. Ya hemos definido en una presentación nuestro concepto de medicina integrativa. Accesibilidad. Aquí lo que estamos planteando, como lo planteé en el desarrollo de otro agente que desarrollamos en nuestro doctorado, es asegurar que la interfaz sea utilizable para personas con discapacidades. Es decir, que la pueda utilizar una persona invidente, una persona con recursos limitados de sus sentidos y tener lectores de pantalla. En el siguiente punto, estamos hablando del diseño de un avatar que representa a un médico integrativo. Este criterio es innovador porque nos ayuda a mejorar la experiencia del usuario. Personalización del avatar, perfilar que los usuarios elijan las características del avatar, género, apariencia, tono de voz, interacción emocional, programar al avatar para mostrar empatía y comprensión. Representación profesional. Asegura que la avatar inspire confianza y credibilidad. Ahorita les voy a presentar una diapositiva con distintos avatares y ustedes me van a ir dando su opinión. ¿Sí? Aquí tenemos algunos de los avatares que van a representar la interacción entre el sistema y el usuario. Es decir, cómo el sistema, aparte de nuestra caja de prompts o, o mecanismos de comunicación, van a estar siendo representados. Quiero que los vean con calma y me vayan comentando qué les inspira a cada uno. ¿Sí los alcanza a ver bien? Sí, perfectamente bien se ven. A Sí, muy ver, bien. aquí donde tengo la flecha del cursor, qué les inspira este médico? Él es herbolario, les voy aclarando como que cada rasgo particular. Es un avatar de herbolaria. ¿Qué les inspira? ¿Les inspira confianza? ¿Les inspira empatía? ¿O les inspira una persona que les genera desconfianza? No sé, es importante en este momento de manera muy sucinta conocer sus opiniones. Pues se ve Aquí de este una lado, persona muy relajado, muy, sí, como que está muy tranquilo, pero exacto. sí como sonriente. Y ¿Lo ven? si la persona va así como con un sufrimiento, pues a lo mejor si ve a alguien muy sonriente, pues como que no va a ser mucha empatía. O sea, está Correcto. demasiado sonriente. Ujú. ¿Les inspira que el médico transmite el sentimiento de sanación, de salud? ¿Puedo comentar el mío? Claro, Sí, me parece, sí. El, cuando empecé a usar estos, ahorita el que tengo no tiene imagen,
y más que para la gente lo uso para mí. Por ejemplo, me ayuda a hacer mis materiales y ya le seleccioné la voz. Al principio, cuando le puse mi voz, me sorprendía porque era como ya me escuchaba yo misma hablando y, por ejemplo, quería hacer un video, no sabía cómo transcribir el texto y le empecé a preguntar y de ahí entonces creo que la primera fase puede ser que uno se identifique con ellos porque sí te resuelven. Y después empecé a hacer un poquito de prácticas y pues me gusta el modelo de verlos ya físicamente un poquito, un poco ahí en los, sobre todo cuando se integran en los videos. Es interesante el caminito, pero pienso que es así un caminito, vas empezando un pasito y la primera creo que sí es para nosotros, más que para los demás. O sea, no lo veo como para mi paciente todavía, no voy por ahí, todavía no llego ahí, pero sí para mí cuando le pregunto, y digamos que de estos 8 seleccionaría de la segunda línea, la o sea, yo digo, lo digo como para, me divierto, pues, 4, 5, 6, la número 7. Y entonces a ella le pregunto y me siento como cómoda, como que estoy teniendo respuesta inmediata en vivo. Me gusta más el modelo así que como lo hacía antes, que solo le preguntaba con voz o lo escribía y me contestaba, pero yo no veía nada. Y ahorita que tengo las figuras así, me divierto. Sí, miren, estos ejemplos son parte de un test que se consultará, ¿no? Porque es importante que el usuario elija, al final cuando uno va con un médico, pues eliges principalmente por sus conocimientos, pero también por lo que él representa visualmente, ¿sí? No es, puede ser a lo mejor una persona que visualmente sea muy agradable, pero a lo mejor no es muy buen médico. Entonces, a lo mejor se tienen que conjuntar, ¿no? Se tienen que conjuntar estos criterios. Por eso hablamos de criterios de interfaz. Estos conceptos, en el agente que desarrollamos en nuestro doctorado, que se llamaba un agente tutor, también se presentaban y se le dejaba al usuario elegir cuál era el que mejor el que más le vibraba, el que más le llegaba, el que más le producía una emoción, ¿sí? Bueno, en el caso de de los que tenemos representación como terapeutas mujeres, por lo general, el género femenino escoge más al médico de carácter masculino y el hombre, por lo general, ¿sí? En nuestros estudios nos dábamos cuenta que representaba más al avatar de género femenino, ¿sí? Bueno, esto puede tener o no su importancia en la práctica terapéutica. Vamos a, vamos a simular un disco. Aquí tenemos un pequeño texto que dice el avatar. Bienvenida a tu clínica de medicina natural. Aquí está dirigiendo a una mujer. Aquí encontrarás un espacio dedicado a restaurar la salud y el equilibrio de tu cuerpo y mente. La milenaria medicina tradicional china te brindará un apoyo integral en tu proceso de sanación, reconociendo que posees todo lo necesario dentro de tu ki para lograr. Esto ya fue un guión generado por la IA, cuando se le pregunta cómo recibiría al paciente. Hicimos varias simulaciones, varios experimentos. Incluso consultamos sobre el diagnóstico de alguna enfermedad. Aquí tenemos un último criterio, que son criterios adicionales. Se busca que dentro de esta interacción de diagnóstico asistido por IA haya privacidad y seguridad en los datos. Cumplir con las normativas de uso seguro de datos, ¿no? Me conformaría que cumpliéramos con las mexicanas. Implementarse en cifrado de datos y autenticación segura, es decir, un poco como lo que te hace WhatsApp, ¿no? Comunicación cifrada de extremo a extremo. Validación clínica. Aquí, ¿qué hacemos con la validación clínica? ¿Cómo son los experimentos que hemos realizado?
Bueno, en la validación clínica desarrollamos varias consultas con médicos reales y hicimos la validación clínica de las consultas que hizo el consultante con la IA. Y hubo coincidencia en cuanto al diagnóstico que generaba la IA y el diagnóstico que generaba el médico. Esto se hizo con enfermedades de tipo respiratorio. Por eso hablamos de realizar pruebas con médicos y pacientes para validar la precisión y usabilidad del agente. Establecer también un proceso para actualizar el agente con nuevos estudios científicos y avances médicos. Entonces, también hablamos finalmente que el agente interactúa en varios idiomas para ampliar su alcance. El tema de la consulta médica, es bien amplio. Hay temas que, por ejemplo, no se pueden realizar a nivel teleconsulta, sino que presencialmente se tienen que hacer, por ejemplo, una palpación de glándula tiroidea, de nódulos tiroideos, en fin, hay una serie de situaciones que aún la teleconsulta asistida ahora por agentes CIA, tendrá que superar. Por ahora, se están dando los pasos iniciales en el diseño de diagnóstico asistido por IA. Aquí tenemos ya una parte un poquito más complicada, que es la arquitectura del agente. Es decir, cómo el agente inteligente percibe, procesa la información y actúa en su entorno. ¿Sí? Aquí están algunos de los conceptos muy importantes. Capa de adquisición de datos, sensores. Aquí el agente puede escucharnos en lenguaje natural. Tiene su capa de procesamiento y análisis. Actualmente la CIA reciben los datos por medio de los famosos PROM y los MetaPROM. Un prompt, bueno, pues es un texto que la persona usuaria introduce a través del teclado para preguntarle cualquier cosa. En este caso, podrá manifestarle sus síntomas al sistema de diagnóstico asistido por IA y a través de su procesamiento el módulo diagnóstico nos dirá y tomará la decisión para darnos exclusivamente el diagnóstico, no el tratamiento. No estamos hablando en la fase de tratamiento. Primero hay que pasar por una fase de diagnóstico, validar este diagnóstico clínicamente y después lo que llamamos toma de decisiones se refiere al tratamiento. Perdón. En el número 4 tenemos la capa de actuación o interfaz de usuario. En este caso hablamos del chatbot, que es el lenguaje natural. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Sigo o me detengo? Doc, para que quede, ¿le parece si mando al chat un prompt cuando yo los mando para que vean cómo el resultado? Porque ahorita lo que nos dijo, pues si lo A ver, vemos, miren, lo mando por WhatsApp. espérame, voy a dar los ejemplos, voy a entrar a la gente de diagnóstico que tengo y ahí van a ver los prom, ¿sí? ¿Me permiten? Déjenme ver aquí adelante que tengo. Aquí tenemos el agente de diagnóstico, la definición, para que vaya quedando claro. Un agente de diagnóstico en medicina integrativa asistido por IA es un sistema inteligente que funciona el análisis de datos avanzados con enfoques holísticos para diagnosticar desequilibrios en salud desde una perspectiva multidimensional. Propone intervenciones personalizadas que combinen lo mejor de la medicina convencional con las terapias complementarias, siempre respaldado por evidencia y supervisión clínica. Por lo tanto, el objetivo es tratar al paciente como un todo, no solo como una enfermedad, ¿sí? Que se presenta de manera recurrente. Aquí tenemos un poco de la cuestión ya más compleja de la arquitectura específica del sistema. Está basada en reglas y ontologías.
para mapear síntomas, enfermedades, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un sistema. Bueno, voy a presentar el agente que tenemos para que ustedes vean un caso de cómo se desarrolló. Permítanme. Vamos a ver. Ujú. Esto lo desarrollamos en DeepSheet. Aquí les vamos a mostrar cómo metimos algunos prompts. Aquí ya tenemos el código y ya tenemos parte del lenguaje de Seguimos viendo la programación. misma pantalla, estamos en la diapositiva arquitectura específica, ¿está bien? A ver, yo estoy vamos a ver, en compartir pantalla. Creo que Déjenme tiene ver. que dejar de compartir y regresar otra vez y ya le da Sí, acceso a la otra que está viendo, por sí, favor. entonces voy a entrar a dejar de compartir. Ok, permítanme. Ah, qué caray. Share. Ok. mm, Stop share. Ugh, ahí tenemos. Ok. Entonces voy a iniciar compartir la otra pantalla. ¿Eh? A ver, déjenme ver, que ya no me permitió. Ujú. Ok, muy bien. Ahora, por favor, a ver si me pueden comunicar si ya estamos compartiendo, ya estoy compartiendo la pantalla. Todavía no, ¿verdad? Aún Todavía no. no. Ok. Es de las cosas que hay que revisar en las computadoras por con IA, hay Eh, que explotan las computadoras o no hacen lo que tienen que hacer porque utilizan las IA. Ya, Terminó. Ahora sí. ¿Ya estamos? Ya sí, estamos estamos viendo su pantalla. ya hemos estado Listo. viendo. Bueno, voy a mostrarles el proceso de generación desde la consulta que se hace de medicina integrativa con medicina tradicional china, con medicina tradicional ayurveda. Aquí tenemos parte del código escrito en Python. Es un lenguaje orientado a objetos. Por ahí quien haya visto eh, eh, de dónde proviene la palabra Python, está relacionado con un grupo que hace cine. Ujú. Bueno, diagnóstico en medicina tradicional. Bueno, es que aquí agregamos varios síntomas. Permíteme. Ok. Le dijimos, en este momento puede simular ser un agente de diagnóstico en medicina integrativa. Y dice, claro, simulación de agente de diagnóstico. Este fue nuestro prompt. ¿Puede simular en este momento ser un agente de diagnóstico en medicina integrativa? Dice, sí, agente. Soy tu agente de diagnóstico en medicina integrativa. Describe tus síntomas y tendrás lo que corresponde a tu definición de diagnóstico. Describe tu edad, género, hábitos de vida, hábitos de vida. Déjenme quitar esta de aquí, que me está haciendo ruido. Ok.
Entonces el usuario dice, soy 35 años, soy mujer y he estado experimentando fatiga clínica, dolor muscular y dificultad para dormir. También tengo problemas digestivos como hinchazón de comer. Agente, gracias por la información. Vamos a analizar tus síntomas basados en lo que describe. Podrías estar experimentando una combinación de factores relacionados con el estrés, dieta, condiciones, eh, que te determinan el síndrome de fatiga crónica o fibromialgia. Bueno, esa simulación la generó el agente y aquí funciona, aquí explica cómo funciona la simulación. El usuario describe síntomas y contexto. El agente interpreta los síntomas y sugiere posibles eh, diagnóstico basado en medicina integrativa. Recomendación. Ofrece un plan personalizado que combina nutrición, terapias complementarias y evaluación médica. Y aquí hablamos de otro caso. En otro caso, el usuario presenta irritación de garganta, goteo nasal, tos seca, dolor muscular, ¿cuál sería su diagnóstico? Claro, entonces aquí es un diagnóstico muy general. Ahora, le vamos a preguntar un agente de diagnóstico en medicina tradicional china. El anterior es el diagnóstico que haría un médico alópata, pero aquí vamos a hablar un diagnóstico basado en medicina tradicional china, ¿sí? Que presenta los síntomas que hemos descrito como irritación de garganta, goteo nasal, tos seca y dolor de músculos. Por supuesto, dice, soy tu agente de diagnóstico en medicina tradicional china, dice el agente. Veo que le describes como irritación de garganta, goteo nasal, tos seca, dolor muscular. En medicina tradicional china, estos síntomas pueden estar relacionados con un desequilibrio de energía qi, una invasión de factores patógenos externos como el viento frío, el viento calor. ¿Has notado si tus síntomas empeoran con el frío o el calor? ¿Tienes fiebre, escalofríos? Usuario. No, tengo fiebre, pero más molestias que especialmente en la garganta y músculos. Agente, gracias por la información. Basado en tus síntomas y preferencias, parece que estás experimentando una invasión de viento frío, un patrón común en la medicina tradicional china que ocurre cuando el frío externo penetra el cuerpo y bloquea el flujo del ki. Aquí tienes algunas recomendaciones. Entonces, genera ya el diagnóstico, pero también ya le está generando una toma de decisión de tratamiento. Hierbas y fórmulas chinas. Gishitan, decocción de ramas de canela. Jengibre fresco, Shexian. Acupuntura, puntos claves para tratar el viento frío. GUL14, ubicado en la mano entre el angular. Aquí hablamos de este punto, ¿sí? Este es el punto que estamos hablando, entre el índice y el pulgar. Feng Shi G20, en la base del cráneo, que está en la parte de acá atrás, para detener el goteo nasal y la congestión. Luego tenemos el punto Danshui GB14 en la parte superior de la espalda porque fortalece el sistema inmunológico. Aquí tenemos unos huequitos atrás de la espalda. Ahí es donde localizamos esos puntos denominados como GB14. Dietoterapia, alimentos calientes y picantes para el frío, sopas calientes con ajo, cebolla y pimienta, té de canela y clavo de olor. La recomendación, evite alimentos fríos o cruz con ensaladas, bebidas frías o helados. Terapias externas. Moxibustión. Aplicar calor con moza de artemisa, de la hierba artemisa, en puntos Susan Lee para fortalecer el ki y el frío. Susan Lee lo tenemos en la parte lateral, abajito de las rodillas. ¿Sí? Ventosas para mejorar la circulación y el dolor muscular. Estas ventosas las podemos colocar en estos puntos. Aquí tenemos también una especie de huequitos. Aquí podemos aplicar las ventosas para mejorar la circulación y aliviar el dolor muscular. Autocuidado. Mantén el cuello y la espalda cubiertas para evitar la entrada de más frío. Descansa en un ambiente cálido y evitando el aire. Bueno, aquí nos dice cómo funciona la simulación en un resumen. El usuario describe los síntomas, el agente interpreta los síntomas desde la perspectiva del MTC. Ahora vamos a ver desde la medicina tradicional Ayurveda. Ujú. Aquí tenemos ok, aquí dijimos un poco, permítanme, desde la medicina Ayurveda. También
se le explicó eh, cómo funcionaba la medicina Ayurveda, se le conectó con un texto de medicina Ayurveda y se le pidió que realizara un diagnóstico de los síntomas que estábamos señalando como irritación de garganta, goteo nasal, tos seca, dolor muscular y agregamos vibración o ronroneo en el pecho. Ujú. Entonces, como se sabe y como hemos sabido algunos terapeutas, en Ayurveda el diagnóstico se basa en el equilibrio de los doshas, Vata, Pitta, Kapha. Y sabemos cómo, por ejemplo, el fuego agrava los síntomas de Pitta, cómo Vata, sus síntomas se agravan con aire, y Kapha, entre agua y tierra, tiene la agravación de sus síntomas. Aquí tenemos análisis de síntomas. Irritación de garganta. Nos dice que puede indicar un desequilibrio de pita, exceso de calor o bata, sequedad, porque no sé si recuerdan que el diagnóstico de la medicina china nos dijo que había un, un viento frío que estaba secando los pulmones, ¿sí? Pues se llaman viento frío que seca el pulmón. Goteo nasal, ¿qué indica? Sugiere un desequilibrio de capa, ¿sí? Acumulación de mucosidad. Tos seca, relacionado con un desequilibrio de bata, ¿sí? Sequedad. Dolor muscular. Puede ser causado por un desequilibrio en bata, movimiento y sequedad o capa, pesadez y rigidez. Esta pesadez y rigidez también se define como un dolor corporal, ¿sí? Que nos duele el cuerpo. Vibración o ronroneo en el pecho. Indica la presencia de flema o mucosidad, desequilibrio capa, ¿sí? O calor, desequilibrio de pita. Aquí hablamos cómo identificamos el dosha desequilibrado. Entonces, si Vata está desbalanceado, el síntoma clave son la tos seca, irritación de garganta, dolor muscular y vibración en el pecho. Característica sequedad, movimiento irregular frío. Aquí, quienes han trabajado con Ayurveda saben que el viento, cualquier viento, le molesta a Vata. Explicación. El exceso de Vata causa sequedad en las vías respiratorias y dolor muscular. ¿Cómo vemos ahora un kapha desbalanceado? Síntomas clave: goteo nasal, vibración en el pecho, flema del heno, pesadez y frío. Explicación: exceso de capa causa mucosidad en las vías respiratorias. Pita desequilibrado. Síntomas clave: irritación en la garganta, vibración en el pecho, posible fiebre. Características: calor, inflamación, irritación. Explicación: exceso de pita, exceso de calor, causa inflamación y calor en las vías respiratorias. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros todos estos diagnósticos, estar empapados en el diagnóstico Ayurveda, porque la gente puede alucinar síntomas, nos puede decir cosas que no sean coherentes. Por eso nosotros tenemos que confirmar cada diagnóstico que nos haga la IA, ¿sí? Esto es para que el terapeuta haga una interpretación y una confirmación del diagnóstico. ¿Sí? Ayuda a agilizar un poco el tratar a los pacientes, pero no trabaja solo. No, esto no es para que también el usuario por su cuenta vea, pues tengo estos síntomas y entonces le pide a la gente y la gente le va a decir varias cosas, pero necesita la confirmación de un humano experto. En este caso, el médico integrativo o el terapeuta de la rama de terapia que se trate. Ujú. Entonces, al final nuestro diagnóstico dice, bata desequilibrado si predominan los síntomas de sequedad, tos seca, irritación en la garganta, capa desbalanceado, si predominan los síntomas de mucosidad, goteo nasal, vibración en el pecho, pita desequilibrado, si predominan los síntomas de calor, irritación, fiebre. No es exclusivamente para tratar este tipo de enfermedades. Se puede, se pueden generar diagnósticos de diferentes tipos de enfermedades porque habrá diferentes tipos de síntomas. Bueno, aquí nos da recomendaciones de dieta. Alimentos calientes para un bata desequilibrado. Húmedos y nutritivos. Sopas, ghee, arroz cocido, hierbas, jengibre, regaliz, asaguanga para equilibrar el bata. Rutina: manipular el cuerpo cálido y evitar el frío. Si el diagnóstico es un capa desequilibrado, nos pide alimentos ligeros,
y cálidos y picantes, jengibre, pimienta, cúrcuma, hierbas, tuzli, albahaca sagrada, pimienta negra y canela para reducir el kapha. Rutina, ejercicio moderado para movilizar la energía. Y C, si diagnosticamos un pita desequilibrado, tenemos la dieta, alimentos frescos y calmantes, pepino, coco, menta, hierbas, NEM, coriandro y regaliz para equilibrar el pita. Rutina, evitar el exceso de calor y estrés. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre lo que se ha expuesto? Porque les voy a comentar algo más ahorita. ¿En qué parte o en qué fase del modelo de diagnóstico asistido por IA va esta investigación? Eso se los voy a comentar. Dos, ¿cuál es el beneficio de usar este sistema de diagnóstico asistido por IA? Tres, conexiones con otros centros de investigación que pueden recuperar parte de este trabajo. Otra pregunta también es importante que al final, cuando alguien escucha este tipo de temas, dice, bueno, pues yo como terapeuta, yo como médico, pues ¿de qué me sirve esto, no? O sea, cuál es la utilidad? Bueno, como todos los sistemas de asistencia por computadora, no van a sustituir el médico, van a apoyarle, van a, como dice la misma palabra, le van a asistir en su trabajo diario. Esta asistencia ahora es generado por un sistema de inteligencia artificial específico para el tema de salud. No es una inteligencia general, no es un modelo de inteligencia como ChatGPT o un chat de tipo para hacer carpintería o mecánica. No, este, esta IA asiste exclusivamente en el campo de la salud integrativa. Por eso esta conexión con datos y con bases de datos relacionadas con sistemas SQL para estén a la mano en la consulta del diagnóstico, ¿sí? Esa es una de sus finalidades, asistir al médico, asistir al terapeuta y beneficiar al usuario. En este momento, a nivel de autoayuda, a nivel de autouso, este agente todavía no está desarrollado como para que se deje solo atendiendo al usuario. Dado que el tema de salud es muy complejo, todavía no se recomienda dejar a los agentes IA que interactúen directamente o solamente con el usuario para el tema del diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Aunque hay, aunque hay agentes IA como el sistema ADA que ya habíamos mencionado, requieren validación clínica, ¿sí? Una validación que implica la intervención humana. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, aquí tenemos un comentario de efectivamente que para pacientes invidentes o con discapacidades visuales, no solo invidentes, podrían utilizar este agente, pero conducidos de la mano, ¿sí? En este momento, por lo menos todavía, de el experto humano. Aquí tenemos otro comentario, a ver, vamos a ver. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Voy a hacer un comentario final del tema. Miren,
dentro del proceso de diseño de agentes inteligentes, este es un gran progreso, y no me refiero solamente a mi trabajo, que requiere todavía la validación y y otros aspectos por los cuales transita toda investigación. Considero que es un gran avance en el campo de la salud poder integrar la medicina integrativa con la asistencia de este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, esto es un salto cuántico respecto a lo que teníamos años atrás, donde sí se usaban tecnologías, se rascaba un poco lo que era el uso de los sistemas inteligentes, pero ya estamos en un punto que el entrenamiento de agentes específicos para áreas expertas está cada día más desarrollado y esto nos va a traer muchos beneficios. Hay renuencia, claro, hay renuencia de las personas del campo de la medicina natural, porque dicen, bueno, ¿cómo vamos a dejarnos consultar por una artificialidad, por una tecnología que no es humana? No, en este caso estamos diciendo que no es exclusivamente la asistencia de una IA, sino también hay parte de la interpretación y parte de la asistencia del humano. Entonces son tres partes las que intervienen: el paciente, el humano experto y la inteligencia artificial. Con eso concluyo un poco el tema. En la siguiente parte que voy a presentar posteriormente, vamos a hablar del flujo de cómo desde que llega el paciente es tratado, es recibido por el experto humano y es conectado con el agente. Y entre los tres van a ir generando, ¿sí? A través de este modelo de intervención, el diagnóstico. Después, en un segundo momento, elaborarán el tratamiento. Y un tercer momento es el pronóstico, ¿sí? Porque la metodología es diagnóstico, si lo relacionamos con la metodología científica, es hipótesis. Diagnóstico en el método clínico comparado con el método científico, un diagnóstico equivale a una hipótesis. Y para validar una hipótesis tenemos que desarrollar diferentes metodologías. Si hablamos desde un punto de vista clínico, ahí hablaremos quizás de estudios de laboratorio. Pero también hay que entender que la medicina china, como la medicina ayurveda, tienen sus propios métodos de diagnóstico que han sido validados por miles de años. Ya no digamos la homeopatía, ¿sí? Entonces, siempre se va a requerir la validación clínica, la validación experta del diagnóstico. Una vez que se genera un diagnóstico correcto, se puede pasar a un diagnóstico y a un tratamiento. El tratamiento va a incluir, según el enfoque holístico que estemos utilizando, diferentes técnicas, diferentes terapias. Y por último, el agente, así como el humano experto, en este caso el médico, tendrá que dar un pronóstico. Aquí abarcamos el aspecto biológico, el aspecto energético, el aspecto psicológico de la persona, ¿sí? Eso es lo que estamos abarcando en un enfoque integrativo. ¿Dónde puede aplicarse esto? ¿A quién puede beneficiar? Bueno, pues podemos aplicarlo en lugares donde hay pocos médicos, pocos recursos, y entonces puede ser apoyado un médico en una comunidad lejana por un sistema IA y poder realizar su trabajo con más datos, con más apoyo y optimizar y generar una economía en los sistemas de salud. Bueno, ese es mi comentario final. Les dejo los micrófonos a quien quiera decir algo, reclamar algo, quejarse. Veo al ingeniero Víctor Luna muy... Venga de ahí, ingeniero. Gracias. Eh,
Sin duda, la inteligencia artificial es una gran ayuda. La inteligencia artificial está empezando y aunque está empezando, yo creo que es muy fácil apreciar los beneficios que tiene. En el tema que está planteando, que yo sé que es un tema que está bien pensado, es un tema que usted maneja bien, pero sí quisiera hacer uno o dos comentarios. Eh, Creo que el manejo de variables independientes y dependientes es una parte muy importante en el proceso de investigación, en el proceso de diagnóstico, y yo creo que todavía hay que trabajar un poquito esa parte. Este es un sistema que va avanzando, pero yo creo que todavía la metodología científica hay que depurarla un poco. Y lo digo porque ese es un trabajo en el que estamos y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Porque hacer una pregunta de tengo inflamación de la garganta, diagnostica, no hay manejo de variables ahí, no hay control. Y proponer un sistema de inteligencia artificial que pueda hacer cualquier diagnóstico, yo creo que tenemos que ser muy prudentes en eso, ¿no? Tenemos que ir entrenando un sistema, pues por especialidad. Entonces, Sí, 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 sí. de- desde luego que el trabajo está bien, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en la parte metodológica, en la parte de metodología de la ciencia y en la parte de manejo de variables, ¿no? ¿Qué opina, doctor? Sí, mira, el caso que noté que mencioné de irritación en la garganta, yo hice la validación con médicos. Este, Primero corroboré el diagnóstico que hizo la inteligencia con un diagnóstico, médico y, y hubo, una correlación casi exacta de lo que se diagnosticó una faringitis, ¿sí? Con características viral de invierno, ¿sí? En este caso estábamos hablando de una faringitis con características de influenza. Ahora, este diagnóstico, la IA recurrió a bases de datos, que existen en relación a los síntomas que están, indexados estadísticamente en diagnóstico sobre lo que es la faringitis. Realmente es mucha la información Perdón, que el sistema perdón. tiene que validar para poder dar un diagnóstico clínico con datos, metodológicamente revisados. Entonces, cuando ya da el diagnóstico, ese no se los mostré, pero cuando da el diagnóstico de faringitis, fue porque tuvo que revisar, distintas fuentes para poder validar el diagnóstico que también los médicos validaron. Sin Pero embargo, entonces tengo una duda. ajá, ¿Cómo sabe que la inteligencia artificial fue a esas bases de datos? ¿Cómo sabe? porque tengo las bases de datos, o sea, eh, hay bibliotecas No, de no, pero síntomas. en qué parte usted le indica a la inteligencia artificial que vaya a esas bases de datos? Es la pregunta. Sí, mira, hay una parte donde hablo de la arquitectura del sistema. Entonces yo le digo, bueno, un sistema de inteligencia que asista a un médico, pues necesariamente tiene que estar conectado con la... Entonces ya la IA me dice, mira, tengo la consulta y esto lo podemos, se los voy a mandar, porque aquí tratar ese tema va a estar bien extenso. Consulta bases de datos, ¿sí? De varias fuentes. Son bases de datos con nombres, bueno, y son bibliotecas de síntomas.
O sea, ya en el sistema médico, en los sistemas de salud, ya hay eso donde el médico moderno, no el médico del ISSSTE ni del Seguro Social, sino donde está tecnologizada la salud, ellos consultan esas bases de datos de síntomas, ¿sí? Y una vez la IA se conecta y valida, y entonces incluso es una exigencia de la misma IA, la validación clínica de los síntomas, ¿sí? Y esa parte la tengo en la construcción de la arquitectura del sistema. Es Pero ahí donde entonces, a la IA, y no solamente va a consultar bases de datos de síntomas de faringitis, ¿sí? Sino son bases de datos de muchas enfermedades, Víctor. pero Entonces, esa es la entonces, parte donde hubo la consulta de la IA con esas bases de datos. pero No, entonces los diagnósticos son basados en medicina científica, no en medicina de Ayurveda aquí o viene, China. espérame. Es que para las bases de datos de medicina Ayurveda y medicina tradicional china, se ingresó en la base de datos de PubMed, ¿sí? Publicaciones, el Instituto Nacional de Medicina Natural de Estados Unidos. Allí es donde entra la IA, consulta los síntomas desde la perspectiva de Ayurveda, desde la perspectiva de medicina tradicional. Y eso es lo que se llama afinar. Esa parte, Víctor, todavía la vamos a afinar más, que le llaman el proceso de tuning, ¿sí? Tuning Mm, fine, o sea, un ajuste fino hacia bases de datos de Ayurveda y donde voy a tener el énfasis es bases de datos de medicina tradicional china, Víctor. Aquí mm. estoy presentando un ejemplo y la arquitectura del sistema, por lo tanto, tiene que involucrar esa parte dentro de su modelo, ¿sí? De su modelo de inteligencia, pero exclusivamente del campo de la medicina integrativa en los campos y lo acoto, medicina tradicional china, medicina tradicional ayurveda, y estoy incorporando el módulo de datos de medicina homeopática. Esto requiere. Ahora, la pregunta que todo el mundo se va a hacer, bueno, cómo ingreso los datos a la IA? ¿Cómo ingreso las bases de datos de síntomas de la medicina china? ¿Cómo ingreso las bases de datos de la medicina ayurveda? ¿Cómo ingreso los datos de síntomas desde la perspectiva homeopática? ¿Sí? Son tres partes. Cada una implica un proceso de programación, un proceso de conexión con APIs, con bases de datos SQL y lo que hasta el día esté organizado en estas bases de datos. Te puedo decir que desgraciadamente la medicina eh, alternativa tiene el defecto que no tiene muchas bases de datos. No todas los sistemas medicinales alternativos, al menos en América Latina, tienen bases de datos. En Estados Unidos sí los tienen. En China sí lo hay. En el Instituto Ayurveda de la India sí lo tienen. ¿Sí? En Alemania se tienen las bases de datos de la medicina homeopática. Y este proceso de afinación, pues es el corazón de la asistencia de la gente, Víctor. Bueno, ¿qué falta? Te reconozco que falta. ¿Por qué? Porque es un proceso de diseño, de investigación, de simulación, requiere simulaciones, requiere validaciones. Pero es la parte que la investigación nos enfocamos en realizar. Y bueno, a ver, no sé si allí agotó el tema, hay una mano levantada. Adelante, Celina. Gracias. Hace 8 días bueno, es la clase anterior, no fue hace 8 días, perdón, que hablábamos de la diferencia entre conocimiento e información. Creo que ahorita nos llegó el ejemplo. Esto que hoy nos presentó doctor Enrique, efectivamente es una programación de bases de datos y yo estoy de acuerdo con que tengamos como reservas de dónde vamos a consultar, porque aunque sea PubliMed, por ejemplo, podría ser que tenga un atraso. Digamos, en Ayurveda, usted tiene afinidad
con el libro que acaba de recibir por el autor, la escuela o la tradición. Y esa es su selección. Entonces, lo que nosotros encontramos, cómo podíamos, en medio de toda esta información, cómo lo íbamos a presentar. Lo que hicimos fue precisamente hacer una programación, separamos las bases de datos, separamos. Es decir, estas son las primeras que sí considero que debo de revisar, es ese ajuste fino que mencionó el ingeniero Víctor. Es aquí donde quiero ver, es aquí donde quiero buscar, y una vez que me da la información, ahora voy a las otras y comparo y veo que incluso podría haber diferencias. También en lo que estaban ustedes comentando, creo que vamos a entrar en un proceso muy interesante porque esta parte es lo que mencionó el ingeniero Víctor. Vamos a entrar en un proceso de entrenemos. Es decir, podríamos encontrarnos esta misma en vivo, por ejemplo, y la manera como suministramos las preguntas, le damos a este tipo de artificialidad, si le damos caos, caos nos va a generar. Entonces, si le preguntamos poquito a poquito, por decir algo, o cómo vamos encontrando la información, en el diagnóstico que usted hizo, yo le voy a decir, por ejemplo, esto lo encontramos en la práctica, en realidad. Yo todavía ahí le pongo, genérame la información, un resumen para 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué quiero decirle? ¿O por qué la limito a 1 minuto, 2 minutos? Porque quiero entregarle algo a alguien y sé que 7 minutos o 5 minutos o 20 minutos podrían ser mucho y quiero concentrarlo en algo. Entonces, una vez que lo recibo, probablemente la información primera, si nos ponemos en modo práctico, pues la veo yo. Entonces ya estoy revisando algo más. Y por favor, genérame un resumen de la información en donde le generes una rutina de medicina ayurveda por 7 días para una persona que tiene 60 años y es la primera vez que tiene acceso a esta información. Ya le estoy siendo más específica yo. Eso es por un entrenamiento que tengo sobre mi materia. Y me genera entonces la rutina, la reviso, la veo que me gusta y le digo a la persona que tengo enfrente, vas a tener una rutina por 7 días que te va a encantar. Aquí está las caminatas al sol. Y te van a ayudar mucho ejercicios bien leves por 1 minuto. Lo maravilloso de todo esto y la magia de todo esto es que nosotros aprovechamos ese recurso, porque imagínate si ahorita a lo mejor el ingeniero lo estaba viendo en su computadora. Tenemos que revisar algunas cosas y nuestros teléfonos aguantan. Yo en mi caso ya lo traigo en mi teléfono. Entonces, le pido que me lo baje y yo decido si se lo mando por WhatsApp o decido si se lo bajo por audio, porque a lo mejor la persona que tengo enfrente ya es mayor y seguro que lo va a escuchar una y otra vez si lo quiere escuchar. Entonces lo bajo en audio y lo mismo que yo leí o que le dije, pon atención en el punto 3, que son las caminatas del sol que te van a encantar, lo va a poder oír los 7 puntos que pedí que estuvieran ahí. Y todo este dato, la verdad que es una gran ventaja porque nos van a ayudar cosas que probablemente en consulta, con todo el conocimiento que tenemos, pues no lo haríamos simple. Yo digo que después de todo es hacer esto simple para la gente porque pues lo que queremos es que se lleven algo de lo que está pasando y se van a tardar ellos en tenerlo, con nosotros no. Entonces, pues más contenta con esto y felicidades a los dos por esta iniciativa. Gracias. Adelante, ingeniero. Celina, una pregunta. Mande. Comentaste otra vez que seleccionas las bases de datos. Ujú. Vuelvo a preguntar, ¿y cómo las seleccionas? ¿Cómo le haces? Por ejemplo, como en el tema de mitocondria, que es para darle el ejemplo clarito, en el tema de mitocondria, que es un tema muy complejo, si yo entro a consultarlo en este momento a la base de datos, me arroja cosas que no entiendo y que no puedo transmitir y no me siento cómoda. Y es más, me impidieron mucho tiempo. Y, estas bases de datos son las más fieles porque son del target mitocondrial y estaban en inglés y las tradujo al español, pero a mí no me interesaban tanto y me sentía incómoda.
El año pasado salió un libro que los vengo siguiendo en la institución que se llama Activa tus mitocondrias. Compro el libro costó 800 pesos y yo reviso el libro y reviso esa base de datos. Y estoy súper cómoda con el autor, que es Antonio Velasco. Y entonces Antonio Velasco, como cita varias cosas y varios libros, entonces alimentamos la base. Así empezó, ingeniero Víctor. Empezamos con Activa las mitocondrias y de ahí se generaron aproximadamente 7 materiales más. Y eso podría significar unas 10,000 páginas. Entonces, pues eso, pues ya Celina ya no tendría acceso a todo eso o cómo poderlo consultar. Pero a la hora que hicimos esa programación, esa base de datos y subimos Activa las mitocondrias, protocolo SOBER y todo lo que Antonio nos estaba dando por las bases que tenía, eso se volvió una belleza. Entonces, hoy por hoy, ya era solamente cuando hice eso, pues solo lo tenía mi computadora. Y eso que le digo que reventó mi computadora así, porque a la hora de utilizar las inteligencias se saturaba. Entonces yo no sabía que iba a tener la posibilidad de poderlo tener en el teléfono. Encontramos la forma. Yo digo que es por el ingenio mexicano. Aquí ya viene nuestra creatividad y yo creo que es pues nuestras ganas de querer ayudar y de repente encontramos el modo de cómo lo podríamos tener en el teléfono y pues hoy estoy feliz porque no solamente estoy consultándolo. Aquí, doctor Enrique, yo agregaría un punto muy importante, es que aprendí, dejé de ser solamente el consultor, dejé de ser el terapeuta, me convertí en el instructor porque yo traigo audífonos y estoy escuchando Activa las mitocondrias, o sea, traigo el libro de esa base y cuando yo paro, porque me gustó, por ejemplo, Somos hijos de las estrellas y estamos hablando de luz infrarroja, yo lo paro ahí y le hago la pregunta de ¿cuál sería las mejores recomendaciones del sol con luz infrarroja? Y ya sé que va a consultar toda la base que yo le di. Entonces, eso es un tema interesante de programación que no la hice yo sola, solo fui encontrando como las pistas, sí tuve quien me ayudara, yo les voy a decir un poquito que tuve a mi Steve Jobs, que la fuimos encontrando cuando pusimos a esto mismo bioimpedancia. Ahora, ingeniero Enrique, separamos otra vez y bioimpedancia la alimentamos con otra base de datos que se volvió otra vez 4 libros, si quiere ya era menos. Y los otros tal Celina, vez se volvieron tantos por gusto. Ujú. Jesús levantó la mano, le doy la palabra, nada más déjame hacer el comentario. El problema que yo tengo ahorita es que creo que yo tengo un concepto de base de datos y ustedes tienen otro concepto de base de datos y tenemos que aclarar qué entiende cada uno por base de datos porque creo que ese es el punto, ¿no? Yo tengo una deformación profesional, tengo un concepto de base de datos y ustedes me vuelven a decir cosas que no entiendo. A Jesús, ver, a lo a ver, mejor tú a nos ver, ayudas. a ver, ingeniero, le quiero Adelante. contestar puntualmente su duda. Mire, trabajé 20 años en sistemas de información. Ahí teníamos una base de datos. ¿Qué teníamos en esa base de datos? Teníamos todas las informaciones y teníamos un sistema de gestión de datos en un sistema SQL, ¿sí? Esto se llama bases de datos relacionales. A través de este sistema, de esta plataforma SQL, es que en computación, en un sistema computacional, las bases de datos son una cosa, ingeniero. Y en otros ámbitos, las bases de datos son otra cosa. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿en qué contexto le interesa a usted saber qué es una base de datos? En el contexto en el que ustedes dicen que seleccionan una base de datos. Mi pregunta es, ¿cómo le hacen para seleccionarla? ¿Le puedo mostrar el proceso que yo realicé? Permítame. Voy a compartir ¿Será que nos salió la los pantalla. programadores? Yo tengo la carrera de programador y por eso yo creo que por ahí fue la lógica. Bueno,
aquí hablamos en un ejemplo, ¿cómo ingresamos los datos médicos a la memoria de la gente? ¿Sí? Hablamos de la recopilación de datos médicos y tipos de datos necesarios, historias clínicas, datos estructurados, organizados en lo que llamamos edad, género, síntomas, diagnóstico. Síntomas y diagnóstico, relaciones entre síntomas y condiciones médicas. Aquí, en esta parte, ingeniero, es como trabaja un sistema SQL. Relaciona dos objetos computacionales, ¿sí? La clase síntomas y la clase diagnósticos. Así de sencillo es como trabaja una base de datos con una interfaz, con una API de consulta, guías clínicas, consulta guías clínicas, protocolos, terapias complementarias, información sobre acupuntura, fitoterapia, nutrición, estudios científicos. Ahora, ¿qué tipos de datos relaciona? Historias clínicas. ¿Cuáles son los datos estructurados? Edad, género, síntomas, diagnósticos. Datos no estructurados. Notas de médicos, descriptores de pacientes. Síntomas y diagnósticos. Relaciones entre síntomas y guías clínicas, terapias complementarias, estudios científicos. ¿Cómo se procesan estos datos para ingresarlos a la gente? Se eliminan los datos duplicados, se unifican términos, se establece la anonimización, homologación, ¿sí? Para cumplir normatividad, estructuración. Aquí está un ejemplo de datos estructurados en este, espero que no sea muy complicado entender esto, pero aquí ya tenemos en Python una forma de cómo se ingresan los datos dentro de la gente, ¿sí? Tenemos la clase edad, la clase género, la clase síntomas, la clase diagnóstico. ¿Me muestra, por Base de favor, el conocimientos. inicio del prompt, el inicio del primer prompt? Esto es la programación para recibir los PROM. No, no, O sea, pero ¿me puede mostrar el prompt que usted puso? sí, el PROM que puse yo fue cómo Ah, cómo ya, no, no, ingresar los. no, ahí, no, 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 el prompt, el que me estaba mostrando, ahí, aquí, espérame, aquí, espérame. Aquí está, mira, cómo ingresar los datos médicos a la memoria de la gente. Esa fue mi PROM. Y puse ¿Cómo ingresar los datos médicos a la lo que yo quería que en la memoria de la gente estuviera relacionado, que son básicamente historias clínicas, síntomas y diagnóstico, así como Bueno, guías clínicas, protocolo de tratamientos de está bien, ensayos en evidencia. está bien. Esos son los elementos básicos para construir una base de datos relacional Está en bien. SQL, ingeniero Víctor. Ujú. Sí, 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 estamos en el mismo canal de lo que es una base de datos SQL, ingeniero. este, yo Mire, creo que yo, no es examen de computación, porque no es una clase de computación, ¿sí? este, Pe- mire, sí sé que es una base de datos SQL. eh, tengo maestría en Mire, ciencias, aquí tiene la tengo, SQL, tengo aquí tiene maestría, la programación en la base doctor, de datos SQL. doctor, Sí, sí, le tengo escucho. maestría en ciencias de la computación. No tengo Yo duda que tengo, es a ver, SQL. ingeniero, recuerde que yo tengo doctorado en sistemas No, 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 computacionales. por eso, no, no, por eso. Yo, yo entiendo, sí sé que es una base de datos relacional, SQL. este, y yo entiendo que no es la que relaciona, sino que está basada en relaciones. Y hay una llave primaria y una llave secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. La Clases, se pregunta llaman quedó clases, ingeniero. contestada. La pregunta quedó contestada. Cómo la seleccionan, ya me lo mostró. Eso es lo que yo quería ver. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si vamos a oír las opiniones de los demás? ¿Están de acuerdo? Jesús Palma quería opinar algo. Adelante, maestro Jesús. Gracias, buenas noches. No, solamente quería comentar lo que ya se resolvió en el proceso de los prompts y la información que el maestro Enrique, el doctor Enrique Acuña ya había mencionado y bueno, la situación ya se resolvió. Eso es lo único que quería comentar, que se fue dando solito. Gracias.
Sí, miren, el tema, el tema de la IA a nivel usuario no es una gran complicación. El tema de la IA se vuelve complicado cuando diseñas un sistema IA, cuando te metes a diseñar un modelo de IA, que ese es otro tema. Por eso hablábamos de diferentes tipos de inteligencias artificiales. Hay inteligencias que ahora se dice modelos generales de lenguaje que te hablan de cualquier cosa, que te entienden de cualquier cosa, y lo que se llama SML, modelos específicos de lenguaje, ¿sí? Que son específicos para un campo experto. No es lo más recomendable utilizar una inteligencia de propósito general para un campo experto. Hay que construir, hay que entrenar basados en esos modelos, entrenar ese tipo de inteligencias para poderlas usar en un sistema. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de usar un sistema ya estructurado? Que no tienes que construir todo el agente, que no tienes que construir toda la programación del agente, sino tienes que modificar líneas de código, bases de datos, y ya tienes más rápida la construcción de tu modelo. El siguiente paso más interesante es la validación de estos modelos, las simulaciones, el desarrollo de experimentos. Eso es el campo. En el departamento de diseño de software suave, en ciencias básicas de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Metropolitana, desarrollamos este modelo de desarrollo de agentes. Para quien quiera, puedo mandarles las bibliografías, los trabajos realizados y las experiencias que tenemos en el desarrollo de sistemas de software suave. Así se le denomina a los sistemas inteligentes en el campo de la investigación. Pero honestamente ahorita lo que menos tengo tiempo mire, ya le expliqué rápido, le dije, me tengo que dije que pude tener un pedido. Sí, no te escuchamos, Erika. ¿No quieres repetir, por favor, Erika? Me están hablando. Creo que se abrió el micrófono de Erika Corral, pero usted lo puede cerrar. ¿No? Bueno, yo les quiero decir que yo no me atrevería a hacer este tipo de cosas si no tuviera la formación y si no tuviera la experiencia en el diseño de software. No lo haría, no lo haría. Tampoco lo haría si no tuviera la experiencia en la medicina integrativa. No lo haría si no tuviera experiencia en la investigación. Estoy conjuntando toda una experiencia de vida, de investigación, de desarrollo de tecnologías, de desarrollo de modelos de investigación. Eso humildemente es mi aporte a este campo. Conocimientos a ese respecto que he validado por lo menos con una tesis de maestría, una tesis de doctorado, artículos de investigación en el campo del desarrollo de software. Y bueno, sin ponerme muy fino, eso es lo que me respalda poder presentar este proyecto y presentarlo en revistas de investigación. No me serviría de nada para mí que esto se quedara aquí en el seminario. Lo tengo que publicar para que efectivamente, como aquí es, eh, tiene observaciones, yo le quiero llamar observaciones porque también hay críticas, pero hay críticas que tienen más el carácter de observación. Recuerden ustedes que la palabra crítica tiene la misma raíz que la palabra crisis. En fin, sin meternos en muchas honduras acerca de las etimologías, es importante que lo que uno haga sea sometido a la observación y a la crítica para poner en crisis nuestras hipótesis. Esa es la finalidad de la investigación, que tus hipótesis siempre estén puestas en crisis para ser validadas, falseadas o simplemente escuchadas. ¿Alguien más por ahí? No se queden tan serios, la cosa no es tan complicada. Nos falta mucho en este campo. Recuerden que somos pioneros en esta área de investigación. No hay investigación seria en las medicinas
alternativas. Todo el mundo se va a las terapias luego, luego. No quiere la gente hacer investigación básica. Nadie quiere meterse a investigar seriamente las cosas, publicar, etcétera, etcétera. Ajá. La globo con agua, salimos y nos tocarían las primeras. No sé qué quiere decir Celina, pero si nos lo Te explica. Es que lo dijo simpáticamente o muy, pero los primeros que vamos saliendo somos altamente criticados. A unos les gusta, otros no, y hasta en los diseños, en los materiales, podría decir que hasta el arte, la forma de escribir, la forma de transmitirlo, y a algunos les va a gustar y otros no, pero pues así vamos bien. Felicidades, Ilse. Gracias por esta aportación. No, pues, gracias, primero gracias a ustedes por escuchar mis alucinaciones de la investigación. Segundo, pues son temas que tienen partes fáciles de entender y que tienen partes muy complejas de explicar. Así que he tratado en un lenguaje sencillo explicar lo que estoy investigando. Eh, Hay un tema que siempre nos va a hacer ruido, que siempre nos va a hacer conciencia a los que investigamos. Es si lo que estamos investigando se entiende o nada más lo estamos entendiendo nosotros. Y considero que debe ser un tema tan sencillo de entender como tan complejo de investigar, para que tenga sentido, para que sea una motivación, que nos entienda cualquier persona lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. No queremos cargar, no soy en lo personal de cargar todo hacia un lado. Creo que la parte filosófica de las medicinas alternativas es muy importante, la parte científica, la parte metodológica, pero créanlo, estamos, por lo menos los que hemos continuado aquí en este proceso de investigación, somos pioneros. Nadie le quiere entrar. Vayan ustedes al Sistema Nacional de Investigación, al SNIF, y metes una investigación de este campo y te la rebotan. Así, te la rebotan. Aunque lleves datos, aunque lleves bases de datos, aunque lleves... No, ¿por qué? Porque esas investigaciones no son reconocidas en nuestro Sistema Nacional de Investigación. Y si queremos un financiamiento para desarrollar una investigación de este tipo, no lo vamos a tener, a menos que estemos en una universidad. Y aún así te vas a someter a las críticas de tu departamento donde estés inscrito, de tu departamento de investigación. Bueno, pues Ustedes, wow. estuve en el seminario de desarrollo de software suave del Departamento de Ciencias Básicas, en el proyecto de diseño de agentes, del diseño de agentes inteligentes, de propósito general. Se desarrollaron para salud, agentes para tratar el autismo. Ese fue una investigación que se hizo. Se desarrolló otra investigación para tratar eh, problemas de tránsito. Se desarrollaron investigaciones de agentes inteligentes para la educación, como la que yo propuse en mi doctorado. Y pues nos sometimos a, a que nos escrutaran, a que nos revisaran lo que hacíamos, ¿no? Para poder obtener un grado de esa naturaleza. Y créanme, a mí me dio mucha satisfacción que mis conocimientos hayan sido validados en esas áreas. Y yo les digo a los terapeutas, es importante no tanto obtener un grado académico, sino validar lo que uno hace, estarlo comprobando. A ver, si yo digo que el rábano negro cura los cálculos biliares y además digo que en una microdosis no hace daño, y entonces esta receta la toma una persona y regresa la persona corriendo y me dice,
Me tomé la microdosis de rábano negro y ¿qué cree? Me dio un dolor en el pecho bien fuerte. Fíjese, las implicaciones que puede tener dar una recomendación sin saber los efectos secundarios que produce el rábano negro, el jengibre, la cúrcuma, el ginseng, que son plantas medicinales probadas milenariamente, pero que nos pueden producir una contraindicación si estamos en la condición de un problema de desequilibrio de la presión. Entonces, cuando nosotros hablamos que una IA nos va a asistir en el diagnóstico de la medicina tradicional china, también la IA debe saber que hay condiciones de salud que no permiten dar tratamientos basados en plantas medicinales que modifican la presión. Y esto es sencillo, pero imagínense que una máquina lo tenga que razonar. Y por eso, parte de la IA que estamos desarrollando se va a basar en una gran base de datos de efectos secundarios de plantas medicinales con reacciones adversas, ¿sí? Porque hay una investigación que su servidor realizó en términos de las reacciones adversas que se producen en la herbolaria y que un terapeuta les da los medicamentos herbolarios y no se preocupa en preguntarle. Es como si van ustedes a una alberca. Les voy a poner ese ejemplo. Y dicen, oigan, le dice al que está en la entrada, me quiero echar un clavado a la alberca. Y entonces le dice, pásele. Ah, pero hubo un detalle, se le olvidó al que está en la puerta preguntarle si sabía usted nadar. Si le hubiera dicho, ¿sabe usted nadar? Me quiero echar a la alberca. ¿Sabe usted nadar? No, no sé nadar. No se eche a la alberca, señor. Este razonamiento tan sencillo, tan simple, se pasa por alto. Y clínicamente ocurre con situaciones más complejas, con medicamentos más complejos, medicamentos alópatas, medicamentos herbolarios. Donde menos se produce este tipo de interacciones adversas es en la medicina homeopática. Ahí hay menos condiciones adversas. En fin, este ha sido parte de mi trabajo. Continuaremos en la próxima sesión. Vamos a ver las bases de datos de Ayurveda, las bases de datos de medicina tradicional china, y por ahí Celina nos va a dar bases de datos de la mitocondria. Le quería comentar a este para que explote su cabeza un ratito, como la mía explotó. Me gustó cómo lo presentó. Ahorita está como estaba viendo sus ejercicios, es como un uno a uno, mano a mano, lo estoy consultando, tengo una fuente. Tuve la oportunidad de presentar hace 3 semanas un tema que era el tema del agua y hice un título que se llamó La Escuelita del Agua. Revisé cómo lo tenía que presentar. Ahorita les voy a mandar el material que vi, que hice incluso el video y se los mandé. Dije, este es mi tema, esto es lo que voy a presentar, esto es lo que voy a hacer. Y en la página, cuando lo subieron, alcanzó en menos de una semana 1,5 millones de visitas. Y entonces, eso me generó que ahora, ayer que me vieron, Celi, y podrías poderlo presentar y ahora presentarlo y más cosas, ¿no? Entonces, yo me regresé pensando, dije, no había pensado todavía cómo lo estamos haciendo para uno, pero cuando tiene esa potencialidad de poder compartir con más, dije, prepárate, porque viene, y ese era un tema, que era el agua nada más. Dije, el tema fuerte que tengo de eso, sí tiene que ver con el agua, con las temperaturas, con la respiración. Saqué en esa parte que era mi top, y dije, esto lo voy a sacar, que es la guerra de las galaxias, y que está interesante, y entonces dije, si logró 1,5 millones, imagínate Celina lo que va a poder hacer. Entonces cerré mi computadora y me fui a respirar y a meditar porque dije, es que es esa parte del
Además, porque toda mi mente, y gracias a la meditación, yo creo que si no tuviera la meditación, mis recursos serían diferentes. Eh, Reflexionar, revisar, o sea, ahorita se suma todo, alguna historia a veces escuchaban de Steve Jobs, cuando dice todos los puntos convergen. Yo di mi primer servicio social, lo di en el CINESTAF. Yo era de las alumnas que cargaban sus tarjetas de programación con ligas y perforaciones. Y hoy tocamos un tema de programación he utilizado esos recursos, por eso se lo puse ahí en el perfil, ingeniero, que tal vez estaría interesante que reescribiéramos el perfil de los futuros terapeutas, la parte que los que ya van a necesitar ahorita, qué herramientas van a necesitar y que le van a tener que aprender y entrar sin miedo, porque lo que nos espera es muy bonito, ya lo estamos viviendo, pero también quería solamente contar esta parte. Gracias. Ya. Bien. Bueno, algunos comentarios finales quieran agregar, pleitos, reclamaciones, consejos. Si me permite, doctor. Adelante. Pues yo, como siempre, me voy con mucha hambre de seguir aprendiendo de toda esa valiosa información. Yo ahorita que estoy viendo la aplicación esta de la inteligencia artificial en la salud, necesitaría yo empezar a hacer mis pininos en la consulta, y desde luego que con los conocimientos previos que yo ya tengo para elaborar un diagnóstico integral, donde puedo tomar lo que le viene más al paciente o lo que me da más luz en esos puntos finos que se requiere en en la entrevista con el paciente, y descubrir lo que no me ha dicho y que es lo importante podría ser. Entonces, me abre un campo muy amplio para seguir aprendiendo, y sobre todo la tecnología, que yo soy de otra generación, y tendría que entrarle a esto que es maravilloso y que es una herramienta muy valiosa, que desde luego no es la panacea, sino que tiene que ir respaldado por todo el conocimiento previo que nosotros tengamos, esa capacidad, esa habilidad. Y pues la ética, que también lo habló usted, ¿verdad? Entonces, pues me voy, como siempre, con mucha tarea para ampliar algunos conocimientos que me quedan por ahí pendientes, y pues seguir avanzándole, aunque de manera intermitente luego no puedo, porque siempre ando a raya con mis actividades, pero no dejo de estar presente, que los viernes vamos a tener la sesión. Entonces, en cuanto yo tenga la oportunidad, aquí estaré. Me siento muy de párvulos en muchos temas, pero sí con la inquietud de seguir aprendiendo. Y les agradezco mucho, doctor, todo este conocimiento que nos ha dado el día de hoy con este tema de la inteligencia artificial. Y por supuesto, a Celina, al ingeniero, la participación de cada uno de ustedes a mí me enriquece. Muchas gracias. No, pues gracias a usted que nos ha acompañado a lo largo de las sesiones, que nos enriquecen sus opiniones. Miren, desgraciadamente como los temas que tratamos en medicina integrativa, son muy amplios. Si nos metemos a un área, si nos metemos a medicina tradicional china, bueno, pues sí, va a ser un camino. Si vamos a Ayurveda, otro. Y a cada sistema medicinal que se integra a los sistemas de salud como medicina integrativa, vamos a ir aprendiendo mucho. Vamos a ir aprendiendo mucho. Pues sí, Eh, aquí estoy para aprender, doctor. Muchas gracias. a todos, a todos nos hace falta aprender. A mí principalmente me hace falta aprender muchas cosas. Y, y les agradezco de corazón que nos sigan acompañando aquí. La próxima sesión va a ser en 15 días. Este,
vamos a hablar, yo de mi parte tengo el tema de presentarle las bases de datos como un compromiso, las bases de datos de Ayurveda, del Instituto de Ayurveda de la India, del Instituto de Medicina Natural y del Instituto de Medicina China. ¿Sí? Y les voy a presentar la revista donde estoy presentando mi artículo, revista de Medicina Integrativa de China. Ustedes pueden publicar también ahí trabajos. Entonces, bueno, pues, eh, Víctor, Jesús, Celina, Erika, Arturo, Arturito que nos acompañó Sandra, Rosa María. Bueno, ya somos menos los que estamos. Ajá. Pues muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, pues díganla ahora antes de que terminemos. O callen para siempre. El ingeniero por ahí nos puso un anuncio de un curso. ¿Por qué no nos explica de qué es? Es un curso que estamos promoviendo para la próxima semana. Hasta donde tengo entendido, no hay personas interesadas. Es un curso en el que planteo los conceptos teóricos de qué es medicina basada en energía. Y con esto quiero promover esa idea de que una cosa es el cuerpo físico y otra cosa el cuerpo energético. Por lo tanto, yo no entiendo cosas del cuerpo físico, yo nada más entiendo el comportamiento energético y es la parte importante en el curso, distinguir un diagnóstico de otro, distinguir un tratamiento de otro, en la clara idea de que no hay bueno y malo, simplemente son diferentes formas, son formas complementarias para ayudar a las personas a tener mejores estados de salud, enfermedad. Entonces es un curso teórico, es un curso donde sí va a haber algunas herramientas para el diagnóstico de energía, como es el péndulo y la vara de bambú, y formas para manejar energía, como es la caja radiónica. Si alguien tiene interés, el teléfono está ahí, llamen, y si hay quórum, ya estaremos ahí el próximo jueves. Muchas gracias. Un saludo a todos. Supongo que lo está promoviendo en otros grupos también, ¿no? Sí, doctor. Entonces, pues hay que hacer más promoción. ¿Por qué no nos explicas el próximo viernes? ¿Por qué no nos presentas el curso? No nos des el curso Ujú, ujú. Con mucho gusto. para Con mucho generar gusto. un poco de interés en el tema. Ujú. Muy bien, con Bueno, mucho yo te gusto. invito, si quieres. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Ingeniero Víctor, Este, y Sí, Selena. anímese para que lo haga a YouTube, la plataforma a todo lo que da sin miedo. Claro que es subirse a la montaña rusa, pero Ujú. ya están, para eso estamos. Y sí irnos encontrando poco piquitos. Ahorita yo le diría que es un encuentro de caminos. Entonces, he visto cuando me encuentro con ellos, gente que publica cosas de muy poco valor, pero lo interesante de ellos es que se atreven, ¿no? Y digo, bendita ignorancia, y a veces les pega, pero no siempre así, pero alguien tan preparado como usted y todo, también, claro, lo podemos comentar, y por qué no. Si yo le confieso en toda mi humildad, ahorita que tengo que entrar, y ya he publicado muchas veces por YouTube, claro, pero ahorita este punto es para ese crecimiento. Entonces sé que me toca estar pues muy atenta y es algo muy personal. Nos preparamos para eso. Pues de mi parte es todo y bueno, yo sí también voy a arrancar un programa de 90 días de capacitación con el tema de salud holística, el sol, agua y el viento. Con esas arrancamos, hay mucho más que decir y es por todo el tema de terapias mitocondriales. Y arrancamos y vamos a tener 90 días.
de capacitación y no sé cuántas veces lo vamos a dar. Por lo menos ahorita sabemos sí que una y se podrían unir a este grupo de gente que viene de SPA y se integren con ellos. Así que, si me permite, Inge, mando esto o como lo dijo para el ingeniero Víctor, pues nos presentamos y les damos la información para que la tengan de primera mano, porque después pues mandaremos las páginas de YouTube, pero ya que estamos aquí tan cerca, pues nos encontramos. Celina, gracias por el apoyo, gracias por la motivación. Sí sé que ahorita hay muchas formas de difundir ideas. Mm, ah, Yo no creo tener todas las habilidades para hacerlo y luego también me vuelvo un poquito exigente y si la iluminación no está y el sonido no está y el fondo musical no está, a mí no me gusta y yo me complico todo. Pero gracias por la motivación y una vez más lo voy a pensar. Gracias, gracias. Bueno, pues fue muy agradable estar con ustedes. Ya les anuncié mi tema de la próxima clase, de la próxima sesión. Este, si tienen algún tema, alguna inquietud que ustedes quieran presentar, bueno, pues aquí está el espacio. Les agradezco mucho, quedo con ustedes y cualquier comentario, pues me lo pueden hacer. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Muchas noches a gracias, todos. bonita Buenas noche. noches. Bonita noche, gracias. Bye bye. Arturo, ¿estás por ahí todavía? Mm, está silenciado. Arturito, manifiéstate. Nada. Erika, ¿cómo le va? Bueno, Bueno, buenas noches. Aquí ando sin pila casi, doctor. ¿Usted cómo está? bien, bien. ¿Ha visto a ¿Qué? Arturo por ahí? Arturo lo Sí, vi en Arturo. línea hace rato, pero ya después ya no lo vi conectado. O sea, de haber desconectado ahorita, pero sí estaba ahí en línea. ¿Qué le pareció el tema? Pues ya sabe que ahí está usted de maestro, el ingeniero Víctor y Celina, que es su fuerte ahorita de la inteligencia artificial. Le digo que yo estoy en cero en eso, apenas me tienen que enseñar ustedes. Pero No, pues, se me pasó conectar a un teléfono porque estuve en otra clase y me quedé casi sin pila. Quise conectar el otro y andaba por lo mismo. Pero sí mm, saqué varias líneas de captura en el CrossShot. bueno. Pero esa clase, doctor, ¿la va a mandar en video o no? Sí, sí tenemos el video. En este momento voy a, que no me acordó para parar para